Dios nos bendiga grandemente, amados hermanos. Una vez más, estamos en esta interesante lección, ya la última, el sacerdocio celestial. Recuerden que hemos pasado durante varios meses el análisis del tabernáculo, sus mobiliarios, sus ceremonias, los participantes de dicha ceremonia, las especificaciones que Dios le dio a Moisés para su fabricación, para cada mueble, y el proceso desde la entrada, el altar de bronce, la fuente, entonces el lugar santo donde estaba la mesa de los panes de las proposiciones, estaba el candelero de oro, estaba el altar también allí, luego las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, y donde encontramos en el lugar santísimo entonces el arca del pacto, donde allí teníamos tres elementos: el maná, las dos tablas de los 10 mandamientos y la vara que reverdeció. Todo esto tuvo su explicación en su momento. Hoy llegamos a un momento culminante de esta lección, y el cual era el propósito, porque la misma palabra lo dice, que todo eso era sombra de lo que había de venir. La pregunta es, ¿qué era lo que había de venir? Pues en esta lección vamos a explicar que el objetivo de todo esto era mostrar el camino, amén, mostrar los puntos guías, dar las señales del advenimiento, de la llegada del real sacerdocio que Dios quería que la humanidad tuviera para poder ser el mediador entre Dios y los hombres, como establece la palabra. Pues hermano, vamos de inmediato, aleluya, en esta interesantísima lección de hoy, a orar para que Dios nos bendiga y permita que tanto ustedes, los hermanos, como los amigos y la familia, pues disfruten de esta interesantísima lección. Padre, gracias te damos por lo que hoy vamos a estudiar. Concédenos, Espíritu Santo, la oportunidad de poder aprender y entender tu palabra. Quiero que seas de bendición, que edifique a las personas que compartan este estudio y que la misma puedan compartir su experiencia con otras personas. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, de inmediato vamos, hermanos, ya a pasar a la lección, a la parte número 1, pero también vamos previamente a ver un video que nos narra acerca de ese maravilloso sacerdocio del cual vamos a compartir hoy para la gloria y la honra de Dios y para edificación de cada uno de nosotros. Jesús, el gran sumo sacerdote. Hebreos 4, versos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay que entender quién es Jesús para darnos cuenta lo que es capaz de hacer por quienes en Él confían. Jesús es el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesús ha existido siempre, formando parte de la deidad, y de eso hay demasiada evidencia bíblica, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Si aceptamos y creemos en la divinidad de Jesús, sabemos pues que Él, como Dios, es capaz de todo. Juan nos dice, en el capítulo 1, versículo 3 de su Evangelio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los 4 evangelios
reseñan todo el poder y la autoridad de Jesús, y por ellos conocemos que para Él no hay imposibles. Ahora bien, la divinidad de Jesús, reconocida por Tomás en Juan 20:28, nos hace ver que hay una enorme distancia y diferencia entre Él y nosotros. Esto podría hacernos creer que Jesús no está interesado en ayudarnos a resolver nuestros problemas cotidianos. Sin embargo, a pesar de su divinidad, Jesús compartió nuestra humanidad, padeciendo cada una de las situaciones que podemos enfrentar los humanos, incluso la muerte y la tentación del pecado. De esta manera, Jesús vivió por sí mismo cada detalle de la vida humana, con la gran diferencia de que superó todas las pruebas y las venció todas, incluyendo la muerte y el pecado. Por lo tanto, Jesús está en la condición de entender claramente todas nuestras situaciones, porque Él tuvo la experiencia como hombre y tiene la capacidad de ayudarnos a superarlas todas, porque Él lo hizo como hombre y también porque tiene todo el poder como Dios. Pero más importante de eso es saber que el anhelo de Jesús, su mayor deseo, es interceder por nosotros ante el Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Acerquémonos pues a Jesús, confiemos plenamente en Él para que la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios nos sean dados. No importa cuán desesperada sea tu situación actual, no importa si te sientes entre la espada y la pared, en un callejón sin salida, Jesús siempre llegará a tiempo en tu ayuda. Su auxilio siempre será oportuno. Hoy es un buen día para que te acerques a Jesús y le entregues tu vida a Él. El Señor está esperando por ti. No pienses que Él te está pidiendo demasiado. Recuerda que ya Él ofreció tu vida por ti en la cruz. Así que Jesucristo no te pide más de lo que Él ya hizo por ti. Entrégale tus cargas, tus temores, tus angustias a Él. Descansa en sus brazos de amor y declárale Señor de tu vida. Deja que sea Él quien guíe tus pasos y confía plenamente en quien te ha amado con amor eterno. Pues bien, amados hermanos, retornamos luego de este video para comenzar a desglosar los puntos. Vamos de inmediato a aprovechar y vamos a la cita bíblica. Dice así, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y la verdad práctica, adoremos al Señor, alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, vamos de inmediato a el sacerdocio celestial. Tiene un único sumo sacerdote. Como pudimos ver en las lecciones que estuvimos hablando, en el pueblo de Israel había muchos sacerdotes, pero solo había un único sumo sacerdote. Como ya le hemos dicho, toda esa propuesta de Dios era sencillamente con el objetivo, mis amados hermanos, de señalar lo que Él quería hacer a través de su Hijo Jesucristo. Esto estaba así, organizado de esta manera, porque ese era el plan, y es el plan de Dios para nuestras vidas hoy. Aleluya. Bien, queridos hermanos, aquí lo que podemos ver nosotros en esta parte que vamos a estar estudiando, que toda esa historia, todos esos acontecimientos, todas esas
particularidades que vimos de cada mueble, de la disposición como estaban, qué debía ir primero, qué debía ir después. Era sencillamente una sombra, una guía, como unos trailers que nos iban a indicar los acontecimientos futuros, sobre todo en la historia y los acontecimientos relacionados con Jesucristo, el Hijo de Dios. El sacerdocio celestial tiene un único sumo sacerdote, tal y como dijimos hace un momento. Aarón era el sumo sacerdote. Solo Aarón podía entrar al lugar santísimo. Solo Aarón podía tener el contacto con Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero a diferencia de Aarón, que era el único que podía entrar en contacto con Dios, él ha hecho un trabajo que nos permite ahora a ti y a mí acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a la presencia de Dios y tener un Padre Celestial con el cual podemos contar. Y él, mientras que Aarón estaba en la tierra, y a través de la nube o de la columna, Dios se manifestaba y descendía, Cristo no está ministrando en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Y está a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esto cambia totalmente y radicalmente, hermano, las oportunidades espirituales que tenemos tú y yo hoy, a las que tenían los siervos de Dios de la antigüedad. Aunque Dios los amaba y los bendecía, por el tipo de pacto, por el tipo de ministerio del sacerdocio, no podía tener una manifestación tan profunda, tan personal, tan íntima como la que puede desarrollar hoy a través del Espíritu Santo con nosotros. Dice Hebreos 10:1, hermano, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, refiriéndose con esto a todo lo que el tabernáculo representaba. Es decir, el tabernáculo, ¿qué era? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, el tabernáculo era un símbolo. No era que el tabernáculo representaba el trono de Dios. No era que el sumo sacerdote realmente era un sumo sacerdote como Dios quería, sino que representaba, hermano, la sombra de los bienes venideros. Alabado sea el Señor. Cristo es el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. La palabra de Dios habla de sacerdote. Esto no se aplica a ningún individuo, sino al mismo Cristo, el cual se constituyó en sumo sacerdote del pueblo redimido. Sabemos que la Iglesia Católica ha seguido usando el término de sacerdotes, quizá de manera tradicional, pero la Biblia, al Cristo venir, quiso abolir eso, porque ya Dios no quería usar hombres de intermediarios entre el pueblo y él. Ahora Dios quería que su intermediario fuera su Hijo y que las personas se dirigieran a Jesucristo. Y por eso él predicaba y les enseñaba que él era el camino. El sacerdocio colectivo de los cristianos. Cristo es el sumo sacerdote, pero tú y yo somos sacerdotes también, producto de nuestra relación que establecemos con el Señor Jesús. La palabra de Dios habla claramente en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas nuevas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que Cristo nos ha hecho copartícipes del sacerdocio. Y por eso todos somos sacerdotes. Ya no hay un sacerdote donde tengamos que ir, porque todos podemos ser sacerdotes, en el sentido de que tenemos el ministerio de llevarle a todas las personas que nos rodean la oportunidad de acercarse a su Dios y de buscar que Él se les revele a ellos y de interceder por ellos y por nosotros y clamar y servirle a favor de que ellos puedan lograr la salvación. El mismo apóstol Pablo escribió que los creyentes representan un cuerpo sacerdotal en el Señor Jesús. Lo podemos ver en la lectura que hicimos y muchos otros textos más que nos acompañan. En el verso 5 de 1 de Pedro 2 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Es decir, en eso nos hemos constituido tú y yo, no por nuestros propios méritos, no por la obra que tú y yo hayamos hecho, sino por la obra que Cristo realizó, y automáticamente fue una obra tan extraordinaria que nos concede a ti y a mí el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Más que sacerdote, hijo, pero hijos que deben cumplir con su misión sacerdotal, como hacían en aquel tiempo los levitas, que era, ¿cuál era la misión principal de ellos? Mantener vivo en el pueblo de Israel el nombre de Dios, enseñarle a los israelitas a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Ser sacerdote no es para yo privar mejor que nadie, es para yo buscar la manera de que todo el mundo le dé a Dios la debida honra y la debida gloria. El Señor Jesús, el sumo sacerdote en el cielo. Este es el punto 3 del punto 1. Hermanos, dice aquí, en Hebreos 8, verso 1 y verso 2. Escuchen bien. Ahora bien, esta es la clave de esta clase. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esa es la clave de esta clase, hermano. Cristo vino a la tierra para convertirse en ese sacerdote. La pregunta es entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote en Israel? Recuérdense que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año y hacía un sacrificio de expiación por el pueblo, por el perdón de los pecados. Cristo vino a perdonar, dice la palabra de Dios, y a salvar lo que se había perdido. De manera que cuando dice que Cristo se convierte en el sumo sacerdote, lo que quiere decir es que Él tiene el poder y la autoridad de conceder el perdón de los pecados, de ministrar a favor de nosotros el perdón completo y total. Mientras que el sumo sacerdote de la antigüedad tenía que ofrecer él mismo, por él primero, un sacrificio, un cordero, por decir una de las opciones que tenía, y luego, hermano, tenía que ofrecer uno por el pueblo. Ahora Cristo en sí mismo, él se ofrece como el cordero y se hace a la vez el sacerdote, porque él no necesitaba ser representado por ningún animal. ¿Por qué la pregunta? Porque Cristo no cometió pecado. ¿Por qué el sacerdote tenía que tomar un animal en representación de él? Porque el sacerdote era imperfecto y pecaba. Y como el sacerdote no era perfecto, ponía un animal con simbología de perfección para que lo sustituyera a él. Pero Cristo, siendo perfecto, no había ningún animal que pudiera tomar el lugar de él como representación para perdón, sino que él mismo se derramó y se convirtió en sacerdote y en ofrenda a Dios para perdón de nuestros pecados. Así que, hermano, teniendo tal sumo sacerdote, avancemos al punto número 2, aleluya, de esta lección: el sacerdocio universal de la iglesia. Primero, es una doctrina bíblica fundamentada en la piedra que es Cristo, hermano. La iglesia no se convierte en sacerdote por sus propios méritos, sino porque Cristo le transfiere ese ministerio por su gracia y su misericordia. Vamos a tener la lectura, hermano, de Isaías, capítulo 28, el verso 16. Escuchen lo que dice. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿A quién se refería ese versículo que Isaías, desde ya cientos de años atrás, escribió? A Jesucristo. Jesucristo se convirtió en la piedra angular. Y si era la piedra angular, tal y como dice entonces el apóstol, amén,
Pablo que Cristo se convirtió en la piedra angular del edificio, y también Pedro usa esa misma simbología. Si había un edificio era porque había más piedra alrededor de esa piedra angular. Una piedra angular era una piedra principal sobre la cual se hacía la construcción. Cristo es nuestra piedra angular. Usted y yo somos también piedras. Por eso la iglesia, hermano, realmente es parte del sacerdocio universal. No es el sumo sacerdote, no podemos representar a Cristo, pero somos representantes de Cristo. Es decir, no podemos sustituir a Cristo usted y yo, pero sí podemos ser representantes de su amor, de su mensaje, de su misericordia, de su ministerio, y replicar en el momento actual y en la vida de las personas que nos rodean la misión que Cristo hubiese hecho con ellos si Él estuviera presente. Por eso siempre debemos actuar, hermano, de tal manera que podamos honrar a Cristo y su ministerio. Entonces, hermano, hay que hacer una distinción. No somos Cristo, pero sí somos representantes aquí en la tierra de su ministerio, de su obra, y debemos continuarla. Distinguiendo la piedra que es Cristo de las piedras vivas que son los creyentes. Si Cristo, hermano, como dice el material, es la principal piedra angular, los creyentes son las piedras vivas constituidas en el gran edificio, tal y como vamos a ver ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros, usted y yo, dice aquí en el verso 5, también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que las Escrituras nos hacen ver con claridad suficiente que Cristo es la piedra principal, pero usted y yo, junto a Él, conformamos, hermanos, la piedra viva. Alabado sea el nombre del Señor. Tal y como nos dice el material, amados hermanos, todos los miembros de la iglesia de Cristo son piedras vivas edificadas sobre la piedra angular, Jesús el Cordero de Dios. Esta metáfora, si esta comparación de que nosotros somos piedras vivas, aleluya, lo que indica la doctrina fundamental del sacerdocio universal de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, nos transfiere a usted y a mí la calidad de también ser sacerdotes. ¿En qué sentido? En el ministerio sacerdotal. Recordemos, ¿qué hacía un sacerdote? Tomaba las ofrendas que traían las personas para luego entonces, con esas ofrendas, ofrecer el sacrificio que le permitiera esa ofrenda ser aceptada por Dios y transferirle el perdón del sacrificio del animal a la víctima o a la persona que lo llevaba. Hoy usted y yo tenemos una oportunidad de anunciarle a las personas las buenas nuevas de salvación, para que ellos acepten el plan de salvación de Dios y puedan recibir el otorgamiento pleno del perdón de sus pecados. Usted y yo, cuando hacemos eso, hacemos el trabajo de un sacerdote. ¿Cuál era? Ser intermediarios de cierta forma, pero ya no como que usted y yo somos los que tenemos la calidad de otorgar el perdón, sino más bien de anunciarle, de darle las informaciones a las personas, de cuál es el camino, cuáles son los pasos, cuál es la manera que conforme a la palabra de Dios debe una persona acudir a Dios y obtener de Él su misericordia por su gracia y el pleno perdón de sus pecados. Pero amados hermanos, todo esto, la estrella principal es Jesucristo. No podemos pensar nosotros que ahora vamos a brillar, que nosotros vamos a tomar su gloria. No cometamos ese error. Cristo fue claro cuando lo dijo: el mayor de vosotros es el siervo de los demás. La grandeza aquí en la iglesia no se obtiene por la mucha fama que tenemos. Usted y yo podemos sentirnos bien, quizás porque somos famosos, porque alguien nos invita a un estadio y se llena de personas, pero eso no es lo que le importa a Dios realmente.
No me quiero decir que con eso está mal, siempre lo aclaro, no. Pero lo que tenemos que tener claro es que ese no es el punto que nos da a nosotros el tamaño espiritual. Ahora, mis amados hermanos, en el punto 3 que tenemos aquí, tenemos, hermano, el mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Moisés a erigir, a construir este tabernáculo? Todo esto junto con el atrio, con el lugar santo, el lugar santísimo, lo cual en las lecciones previas tenemos un detalle de todo esto. Aquí tenemos una especie de representación simbólica, una forma de representar lo que en nuestra imaginación podríamos imaginarnos. El tabernáculo celestial, el santuario celestial, no tenemos idea exacta de cómo es, pero lo que sabemos que es el lugar donde está Dios, donde está su presencia y donde se manifiesta. Cristo hizo posible esta realidad. Ahora, mis amados hermanos, el santuario terrenal fue el tabernáculo edificado por Moisés en aquella época, conforme al diseño de Dios, conforme a los mobiliarios y a las formas y los materiales que Dios le diseñó. Pero ese tabernáculo, hermano, era temporal. Era solamente durante el peregrinaje del pueblo hacia la tierra prometida. El atrio sabemos que estaba descubierto. Allí podían entrar las personas y llegar hasta donde el sacerdocio. Luego de ahí entraban al lugar santo, el lugar santísimo, y todo este proceso, hermano, estaba allí. Pero cada pieza de eso sabemos que tenía una simbología apuntando a Cristo. Desde el sacrificio que se hacía en el altar de bronce, hermano, allí estaba indicando que para poder llegar a la presencia de Dios tenía que haber derramamiento de sangre, que fue lo que Cristo hizo. Allí estaba el candelero dando luz, por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Allí estaban en el lugar santo las mesas de los panes de la proposición, donde Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Tenía una sola puerta, donde Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: el que entra por la puerta es una oveja del pastor, es el pastor el que entra por la puerta, pero el ladrón, el que hurta, no entra por la puerta. Y Cristo, si ustedes recuerdan en las clases que estuvimos compartiendo, cada simbología de esa apuntaba a Jesucristo, porque Él era en sí quien resumía la sombra de lo que Dios había pedido, ahora se hacía realidad en la humanidad a través del ministerio de nuestro Señor. El santuario celestial. Este santuario, hermano, puede ser identificado con el tabernáculo que no fue hecho por manos humanas, conforme a lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 11. Este es el lugar donde Dios habitará con los hombres para siempre, conforme a lo que dice Apocalipsis 21, verso 3, que Él estará por siempre allí. Cristo Jesús nos aseguró, hermano, esta bendición que se cumpliera y fuera una realidad a través de la consumación de su muerte en la cruz del Calvario, de ese gran sacrificio, donde el velo del templo se rasgó en dos, indicando que ya no había más velo que impidiera que las personas entraran al lugar santísimo. De esa manera, hermano, el camino hacia el tabernáculo no terrenal, sino celestial, Cristo lo que quiso decirnos con esa simbología de rasgar el velo es: hasta hoy el velo estaba impidiéndole a ustedes entrar al lugar santísimo. Hoy se abre para que puedan entrar. ¿Por qué pudo haber sido hecho esto una realidad? Por el sacrificio perfecto de Cristo. Mírenlo aquí. Si Cristo no hacía un sacrificio perfecto, no podía otorgarle los privilegios que hoy tenemos usted y yo. Pero Cristo sabía su compromiso. La palabra de Dios muestra que el sacrificio del Señor Jesús fue suficiente y eterno. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 9, verso 24. Dice así:
Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De manera, hermano, que Cristo lo que hizo fue un sacrificio completo, absoluto, total, sin que le faltara nada. Ya usted y yo no tenemos que hacer más que aceptarlo, ese sacrificio, y compartirlo con otros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Cristo no necesitaba pasar repetidamente por el Calvario, porque Él mismo fue su propio cordero y ofrenda. La Biblia declara, hermano, que nuestro Señor en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese sacrificio Cristo lo hizo para quitar de en medio el pecado. Es decir, el pecado que tú y yo tenemos, Cristo por su sacrificio perfecto pudo lograr lo que un animal hacía en el tiempo antiguo cuando el sacerdote lo presentaba y Dios lo aceptaba. Ahora Cristo se ofrece una vez y para siempre como un sacrificio perfecto donde el Padre no solicitará otro cordero ni otro animal que sea inmolado. Mis amados hermanos, en esta lección terminamos este maravilloso estudio del tabernáculo. Ojalá que estos símbolos, que estos muebles, que esta liturgia, este proceso que había que ejecutar y todas las ordenanzas que ya había, nos sirvan a nosotros. No para aprovecharnos de la libertad que tenemos de que no tenemos que hacer nada de aquello, sino para darle gloria y honra a Dios por todo lo que Él nos permite realizar. Aleluya. De manera que, hermano, que lo que a nosotros nos corresponde es aceptar ese sacrificio y sentirnos seguros, seguridad. Esa es una cosa que nos hace falta a nosotros, seguridad. Seguridad no por lo que tú y yo hayamos hecho, tampoco abusar por lo que el Señor hizo. Más bien, reconocer con humildad, con fe, lo grandioso que Él hizo en ese sacrificio, honrarle, darle gracias por lo que hizo y cómo lo honramos, sobre todo, compartiendo con otros la obra maravillosa de redención que nuestro Dios maravilloso hizo. Dios nos bendiga, Dios nos continúe protegiendo a todos. Su amado hermano y amigo Adiel Taveras, que me congrego en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras. Lo espero pronto, ya comenzamos en la próxima lección una nueva entrega de un nuevo material precioso y maravilloso como cada trimestre tenemos la oportunidad de disfrutar. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos pronto. Gracias por escuchar este maravilloso tema. Dios te bendiga.